Vale, perfecto. Bueno, tengo una pregunta y es que ¿quién no se ha perdido alguna vez en un bosque? ¿No? ¿O ha tenido la sensación de que está perdido, ¿no? De que, bueno, pues se encuentra en un entorno en el que realmente no sabe qué ruta coger, no sabe por dónde debe seguir para progresar, ¿vale? Os voy a contar un poco quién soy. Y es que, bueno, el superpoder que yo considero que tengo es que soy cordobés. Allá donde voy, pues voy con mi DNI de Córdoba, con bastante orgullo, además en una ciudad como Jaén, que prácticamente pues estamos hermanados. Yo creo que los olivos casi que se tocan y hacen que nuestras raíces estén conectadas, ¿no? Pues más en casa aún. Soy pues Senior VP en Kroll, una consultora americana. Realmente yo prácticamente todo lo que trabajo lo trabajo fuera. Pues miembro de la organización de Hack and Beers, como buen cordobés. Nos dedicamos a organizar eventos bastante informales en distintas ciudades. Estamos en muchísimas ciudades en España. Yo ahora vivo en Málaga, soy de Córdoba. Sabéis que la playa de Málaga nos pertenece a los de Córdoba. Y ahora el mes que viene vamos a organizar un Hack and Beers ahí en Málaga. De ponente en algunos congresos, profesor en algunos de los 3.000 millones de másteres que existen a día de hoy. Y bueno, coautor del libro Hacking Windows, junto con Valentín y con Pablo González, que ha estado esta mañana con vosotros. Y de hecho lo tenéis ahí fuera si queréis echarle un vistacillo. Ok. ¿Qué vengo a hacer hoy aquí? Bueno, pues hoy os voy a contar una historia que creamos junto con mi compañero con el que yo he dado esta charla en Rute de este año, que es Willy. Y venimos a contar una historia que básicamente lo que hace es ilustrar un problema que vemos al notar ciertas diferencias cuando le preguntamos al perfil técnico o al perfil de dirección, al cliente, sobre qué es un pentesting o cuáles son los objetivos de un pentesting, o cuál es el resultado que se espera de un ejercicio de este tipo, ¿vale? Para ello, hemos creado dos personas absolutamente ficticias. No sé si alguien reconoce a esos. Bueno, y os vamos a contar pues, a través de una historia. Aquí tenemos a mi compañero Willy, que para el que no... ¿Quién conoce a Willy? ¿Sabe quién es? De hecho, es el director del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Es un funcionario público, con el que vamos a ilustrar pues, la siguiente situación, ¿no? Tenemos un directivo de una compañía en la que en una de sus reuniones deciden, oye, que tienen la necesidad de contratar pues, a una compañía externa, a un equipo externo, para que les haga una auditoría, un ejercicio de pentesting en su infraestructura interna, para ver pues, a alguien con otra mentalidad, alguien que no venga con otro par de ojos, que le eches un vistazo a su infraestructura para ver qué tal están y qué riesgo tienen en el caso de que algún usuario o algún equipo del entorno se viese comprometido. Obviamente, para ello, contratan a la mejor compañía. Y bueno, pues ya sabéis, los que dedicáis a pentesting, cómo funciona esto, ¿no? Bueno, pues nos dan el alcance, nos ponemos a hacer un pentesting, hacemos una serie de enumeraciones externas y bueno, y al final, cuando conseguimos romper el perímetro con algún tipo de vector de entrada y ponemos el pie dentro de la organización, a todos se nos llena la boca de decir que nos encanta Linux, que es super geek, que somos muy friki, que nos encanta andar entre terminales, pero la realidad a día de hoy es que cuando rompemos el entorno lo que nos encontramos dentro pues, generalmente es tecnología de Microsoft, ¿verdad? Y gracias a Microsoft pues, estamos aquí y seguimos teniendo trabajo, porque nos lo ponen fácil. Bien, yo de hecho soy
un enamorado de la tecnología de Microsoft, porque también soy, no sé si decirlo de manera orgullosa, ¿no? Pero no sé utilizar el Linux, ¿vale? Me hace demasiado complejo el barra etc. Me parece que es un auténtico sinsentido. Pero bueno. ¿Qué ocurre cuando rompemos el entorno? Entramos dentro de la organización, comprometemos a algún usuario, empezamos a hacer enumeración y nos encontramos que es un directorio activo. ¿Alguien reconoce algo de ahí? ¿Qué es? Efectivamente. Cuando estamos en ese tipo de entorno, generalmente, pues para ayudarnos con el mapeo de rutas de explotación, para ver bueno, pues cómo podemos movernos de manera lateral y de manera vertical dentro del entorno, utilizamos una herramienta que se llama Bloodhound, que de hecho, cuando la presentaron por primera vez en el Arsenal de la Black Hat en Vegas, yo estuve allí ese año, estaba como 5 años allí, y a mí me fascinó, me pareció increíble. Y lo que ha madurado esta herramienta desde aquel entonces, yo creo que fue el 2016 o 2015, hasta ahora es increíble. A grosso modo, lo que hace esta herramienta, es una herramienta diseñada desde el punto de vista puramente ofensivo para ayudar a los atacantes, o a los que nos dedicamos a la seguridad ofensiva, proactiva, como queráis llamarlo a día de hoy. Mediante teoría de grafos, hace una enumeración, como ha contado esta mañana Geray, del entorno, ¿vale? En este caso ya implementan tanto directorio activo como Azure, además de otras muchas cosas mediante Open Graph. Para luego, con teoría de grafos, pues buscar rutas de explotación dentro del entorno corporativo para ver, oye, con este usuario, ¿cómo puedo moverme a otro equipo? ¿Cómo puedo escalar privilegios? Etcétera, etcétera, ¿vale? Porque tenéis que tener en cuenta que es una herramienta que está diseñada desde el punto de vista ofensivo para darnos pues, una ruta de explotación. ¿Bien? Ok, pues nada, ¿qué hacemos? Tiramos la herramienta, enumeramos los datos que necesitamos para luego empezar a analizar el entorno. Y bueno, para aquellos que no la hayáis visto nunca, pues esta es básicamente la interfaz de usuario de esta herramienta, ¿vale? En esta herramienta nosotros podemos empezar a buscar cualquier tipo de objeto, no sé si en Windows todo es un objeto, del directorio activo y bueno, empezar a analizar quién tiene acceso a quiénes son los miembros de qué, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que hemos conseguido comprometer mediante phishing, mediante bueno, cualquier otro vector de entrada. Durante el día de hoy ya han enseñado bastantes técnicas que se utilizan para comprometer credenciales de dominio. Pues imaginemos que estamos en la situación en la que hemos conseguido comprometer el usuario David, ¿vale? Que es una cuenta del dominio, sin privilegios especiales, una cuenta regular, etc. Entonces, a nosotros nos interesaría ver, por ejemplo, oye, vamos a utilizar esta herramienta para ver si yo podría escalar privilegios o moverme dentro del entorno desde aquí a otro sitio. ¿Qué otro sitio? Bueno, generalmente, que no siempre tiene por qué ser así, uno de los principales objetivos en este tipo de entornos es llegar a escalar privilegios a domain admins, ¿vale? Administradores de dominio. Para los que no estéis muy familiarizados con la nomenclatura de directorio activo, que es bueno, pues la implementación de Microsoft a una solución de servicios, son los usuarios con mayores credenciales que existen en el dominio. Si conseguimos comprometer ese tipo de credenciales, lo que estaremos haciendo es comprometer un tipo de credenciales que tienen acceso generalmente a todos los equipos, a todos los ordenadores, a todos los servidores del dominio, ¿vale? Digo, generalmente. Por lo tanto, si conseguimos comprometer esas credenciales, significa game over, ¿vale? Desde el punto de vista de riesgo, podríamos justificar que tendríamos acceso a toda la organización y, por ende, a toda la información que se gestiona dentro de la compañía, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta para buscar esas rutas de explotación? Bueno, existen muchas maneras, pero por simplificar un poco, la manera más sencillita sería utilizar, fijaros qué sencillo lo hacen, esta función que se llama pathfinding, que es para buscar rutas. Le podemos decir, oye, dime si existe alguna ruta, aquí ya lo veis, para ir desde David, que es el usuario que yo he conseguido comprometer, ¿vale?, hasta este otro nodo, ¿vale? En teoría de grafos todos son, bueno, están los nodos y las relaciones entre ellos, hasta domain admins. Y nos da
en este caso concreto, en este entorno, en el momento en el que yo he ejecutado el recolector de datos, estas rutas, ¿vale? Nos está diciendo, oye, pues podrías, como David es miembro del grupo Domain Users, todos los que son miembros de Domain Users, en este caso son administradores locales de estos 3 servidores, y en estos 3 servidores están todos estos usuarios que tienen una sesión activa justo en este momento en ese servidor, por lo tanto sus credenciales están en memoria, pues en NetSAS, como funciona Windows, las mantiene en memoria para no tener que preguntaros constantemente por las credenciales. Y estos usuarios son miembros de Domain Admins. Por lo tanto, ¿qué significa esto desde el punto de vista de atacantes? Que si yo, que tengo las credenciales de David, me conecto a este servidor, dumpeo la memoria, o un ticket, o bueno, un token de aquí, podemos extraer las credenciales de alguno de estos usuarios y, por lo tanto, suplantar a estos usuarios y convertirnos en Domain Admin, que es un superadministrador de todo el entorno, ¿vale? A lo mejor a mí resulta que no me interesa esa ruta en concreto, pues le voy a decir a Bloodhound que me enseñe otros, ¿vale? Por ejemplo, le digo, oye, para aquellos que os dedicáis un poco más a pentesting o a red teaming, para hacer esta explotación necesitáis, como he dicho, generalmente dumpear la memoria de aquí. A día de hoy, tocar el proceso ELSAS a mí no me gusta demasiado, ¿vale? Está poniendo la cosa delicada, porque, bueno, los EDR se han democratizado, cada vez es más fácil, más accesible tener un EDR que va a estar comprobando este proceso. A lo mejor pueden tener ya también tecnología que existe a día de hoy de virtualizar estos procesos para que no se puedan dumpear, en fin. Por lo que sea, yo le quiero decir, oye, quiero ver si existe alguna alternativa. Entonces le voy a decir a Bloodhound que me busque rutas de explotación, pero que no me utilice relaciones del tipo Hot Session. No quiero que en mi ruta de explotación haya un paso que necesite que tenga Hot Session. Esto está en Credential Access, que no me utiliza esa Hot Session. Y bueno, pues me da una alternativa. Fijaros, acabamos de descubrir que existen otras rutas que no nos había mostrado Bloodhound de primeras, ¿vale? Bueno, volviendo un poco a lo que estábamos. Nos ponemos, la IA es increíble, ¿eh? Esto es como entiende la IA que nos vamos a poner a hacer pentesting por detrás del equipo. Bueno, esta es la ruta de explotación que os contaba, ¿vale? Como pentester, cuando vemos esto, ¿qué podemos hacer? Está de puta madre. Vamos a coger, como es el usuario David, lo que os contaba. Vamos, como somos administradores local de estos 3 equipos, nos vamos a ir a uno de ellos, vamos a loguear, vamos a dumpear la memoria. Si hay un EDR, pues una de las cosas que a mí me gusta hacer, por ejemplo, es dumpear toda la memoria con alguna herramienta de forense. Me llevo toda la memoria, los 16, los 32, los 64 GB. Bueno, a día de hoy, con el precio de la RAM, creo que no hay mucha gente con 64 de RAM. Pero bueno, nos llevamos todo ese dumpeo de toda la memoria y luego fuera extraemos el proceso LSAS, luego con Mimikatz, Minidump, si queremos, extraemos las credenciales, etcétera. Un rollo y sacamos las credenciales de Domain Admin, ¿vale? Objetivo completado. Como pentester, como personal técnico, le vamos a ir al cliente y le vamos a decir, oye, está todo hecho una mierda. He cogido, he tirado a Bloodhound, he dumpeado la memoria de este servidor, he cogido con un procesador de tal, he gripeado la memoria RAM, he sacado unas credenciales NTHash, que luego he sacado también las keys de Kerberos para hacerme un bla, 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 etcétera, etcétera. Decimos, y hemos conseguido comprometer todo el equipo, objetivo cumplido, el riesgo ha sido demostrado, etcétera, etcétera. Y bueno, y que sepas, esta es la ruta que te estoy reportando, pero que además he visto que hay otras, está todo hecho una puta mierda. Y cuando ya le dices al cliente que existen otras, pero ¿cuántas otras? ¿Son más importantes que estas o menos? ¿Qué tengo que hacer? Pero ¿me estás reportando solo una? ¿Solo la que has utilizado? ¿No me estás reportando el resto? Necesito saberlas todas, necesito saber qué tengo que hacer. Entonces, bueno, pues ahí es donde Bloodhound pues flaquea un poco. ¿Qué hacemos? Bueno, nos volvemos a casa, a los que teletrabajamos,
y decimos, vamos a buscar cuántas otras rutas de explotación existen, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a Bloodhound y podemos, pues, a ver, Bloodhound, por ejemplo, tiene ya una serie de consultas pregrabadas aquí y le podemos decir, oye, dime las rutas más cortas hasta domain admin. Fijaros lo que nos ha sacado. Todo esto son rutas que un atacante, son las distintas variables que podrían haber para un atacante moverse dentro del entorno. Fijaros, esto es una GPO que está linkeada a esta unidad organizativa, que esta unidad organizativa contiene este equipo, que en este equipo hay este usuario que tiene una sesión, que este usuario tiene algún tipo de permiso, tiene generic all para otro usuario, que este usuario es another one, que es miembro de otro equipo, perdón, de otro grupo, que este otro grupo es miembro de administrators. En fin. ¿Qué hacemos? Reportamos todas estas, nos las llevamos y acabamos. Bueno, y esto realmente es un problema, porque tampoco nos está garantizado que esto sea todas las rutas de explotación que existen en el entorno. ¿Por qué? Lo que os contaba antes, Bloodhound o las herramientas de pentesting no están diseñadas para darnos todas las rutas de explotación que existen, sino para darnos una, la que más nos conviene para comprometer el entorno. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí todo bien? Vale. Bueno, seguimos. El cliente nos ha pedido que les demos todas, le damos todas. Tenemos algo así, ¿no? Todas las rutas que hemos encontrado, desde un usuario que va a un grupo, que es miembro de otro grupo, que ese otro grupo tiene todos los permisos para comprometer este grupo, que es miembro de otro grupo, que es miembro de otro grupo, que tiene permisos para comprometer este grupo, donde hay un usuario que es miembro de domain admin. Y todas las otras variables. ¿El cliente lo quiere? Yo hago el informe, nos vamos con el informe y se lo entregamos. Aquí ya es cuando se arma el fostio, ¿vale? De 100 páginas de informe, le dices, bueno, o 100 o 1001 rutas, depende de la unidad de medida que tú quieras utilizar. Entonces aquí el cliente, en este caso mi colega Willy, yo digo, es el que bueno, gestiona el Ayuntamiento de Madrid, me dice, mira chaval, te voy a contar una cosa, siéntate aquí. Te voy a contar cómo funcionan las empresas. Es más, te voy a contar cómo funcionan las administraciones públicas de este país. Además, esto, como decía, esto es una historia ficticia, porque yo ni nunca he hackeado una administración pública ni lo volvería a hacer. Aquí existen recursos limitados. Tengo el personal saturado, tengo unos presupuestos limitados. Y además, tengo que llorar al político de turno para que me dé más dinero para justificarle. Yo necesito que tú me priorices. Tienes que decir qué necesitas, por dónde empiezo, qué tengo que arreglar el lunes. No me cuentes todo. No tengo tiempo para todo. Y además, tú que eres técnico, chaval, te voy a contar una cosa, una palabra que quizás no hayas pronunciado en tu vida. A mí me tienes que hablar en términos de riesgo. Cuando empezamos a escuchar riesgo, a nosotros los técnicos ya están los de gobernanza, los de gobierno, los que tienen el CISP, y su puta madre, ¿vale? Es que es importante, porque como os decía, las empresas, por muy pequeñas o muy grandes que sean, tienen recursos limitados. Y ellos nos contratan a nosotros para que les facilitemos la vida, para que le demos un plan priorizado. Ok. Por lo tanto, sabemos que en su entorno tienen 1001 rutas para escalar privilegios, ¿vale? Pero la cámara lo estoy volviendo, del show cámara de ese estilo, lo estoy volviendo loco. Necesitamos, de alguna manera, priorizar esas rutas de explotación. ¿Cuáles son más importantes y cuáles son menos? Sí, que teóricamente existen, pero que probablemente, en base a nuestra experiencia, no sean explotadas o al menos no sean explotadas si existe una alternativa más fácil. Bueno, me vuelvo a casa y empiezo a analizar las rutas de explotación. ¿Vale? Tengo esto y al final lo que me doy cuenta es que muchas de estas rutas, no importa por dónde empiece, de alguna manera, en algunos puntos, acaban pasando por el mismo sitio. ¿Bien? Tienen puntos en común.
Además, todas acaban explotando, en algunos casos, la misma vulnerabilidad o los mismos privilegios más mal configurados, las mismas relaciones entre nodos. Y que además, no importa dónde empiece, no importa qué nodo o qué objeto se haya comprometido, para llegar a escalar privilegios a lo que llamamos la joya de la corona, a los activos que realmente importan, como son los servidores críticos o las cuentas de administrador de la compañía, todas y cada una de ellas podrán moverse por el entorno, pero siempre, siempre, siempre van a tener que pasar por una serie de puntos comunes. Entonces uno se pregunta, oye, ¿y si en vez de mitigar rutas de explotación empezamos a mitigar esos puntos de estrangulamiento? Eso es lo que se llaman, en teoría de caminos, de grafos, los choke points, son los puntos de estrangulamiento. Bueno, ¿qué son los choke points? Bueno, pues son cuellos de botella por los que distintos puntos, por distintas rutas de explotación, van a tener que pasar. Imaginad, no sé, que para ir de Córdoba, yo vivo en Málaga ahora, para ir de Málaga a Madrid, pues podemos ir por muchos sitios, pero todos acabamos pasando siempre pues, por la autovía. O ahora tenemos que pasar por Antequera porque Adif bueno, se está tomando su tiempo, ¿no?, en arreglar el tren. Entonces, son puntos por los que muchas rutas pasan, son alcanzables desde muchos puntos del Tier 1 o Tier 2, que ahora explicaré brevemente lo que es eso, para acabar saltando a Tier 0, ¿vale?, a esa área donde están los activos críticos y que tienen permisos directos o indirectos sobre un objeto del Tier 0, sobre un objeto crítico, ¿vale?, aquello que realmente importa de nuestra infraestructura IT. Y además aparecen de manera repetida en muchas rutas de explotación. Por lo tanto, ¿quién sabe lo que es el modelo Tier? ¿Alguien lo ha implementado alguna vez? Modelo Tier, lo que ahora Microsoft, con esto de Azure, están llamando el Privileged Access Model. Pero bueno, porque en Azure, pues ahora hay otra serie de jugadores o individuos que juegan un papel importante, pero al final es lo mismo que el modelo Tier de toda la vida. ¿Vale? ¿Qué es el modelo Tier? Pues el modelo Tier no es otra cosa que clasificar por orden o por nivel de criticidad o de importancia de distintos objetos. En el Tier 2 vamos a meter a lo que no podemos confiar, a los usuarios, a los empleados, a sus cuentas, a sus equipos de trabajo, sus ordenadores, sus portátiles. En el Tier 1 vamos a montar los servidores, los administradores de servidores, etcétera, etcétera, de manera que nada del Tier 2 pueda ir al Tier 1. Y luego en Tier 0, donde vamos a poner los activos críticos del entorno, ¿vale? De manera que nada del Tier 2 y nada del Tier 1, a priori, sea capaz de saltar al Tier 0. ¿Vale? En el ejemplo en el que estábamos nosotros, bueno, pues todo esto es, no sé qué, bueno, todo esto de aquí es Tier 0, ¿vale? Esto de aquí es lo realmente crítico, que son los administradores de dominio, controladores de dominio, etcétera, etcétera, los usuarios que pertenecen a ese grupo. Y todo esto de aquí, todo esto que vemos aquí, es Tier 1 y Tier 2. Esto es la jungla. Mi manera de empezar a priorizar rutas de explotación, no tiene por qué ser la mejor, pero mi manera de verlo es, oye, me da igual lo que pase en esta jungla de cara al cliente, le voy a decir, de momento, no te preocupes de esto es el Wild Wild West, que pase lo que sea, pero que da igual lo que se comprometa aquí y los movimientos que llegan aquí, vamos a asegurarnos que de ninguna manera nada sea capaz de llegar a Tier 0, ¿vale? Por lo tanto, a mí lo que se me ocurre es, a ver si puedo enseñaros aquí, puntero, solamente esto. ¿Cuál es el último punto antes de saltar a Tier 0? Vale. Pues son estas relaciones de confianza que hay entre un nodo origen, que es este que veis, ¿lo veis arriba?
un nodo de origen, que es ese equipo, y un nodo de destino, que es el verde en ese caso, que uno pertenece, digamos, a la jungla, a lo no confiable, y otro pertenece ya a lo realmente crítico. Por lo tanto, si de alguna manera conseguimos identificar todos estos de aquí, todas estas ramas de aquí, y cortarlas y mitigarlas, no importa los movimientos laterales que hayan aquí, que realmente nada va a ser capaz de saltar aquí, ¿no? ¿Vale? Esa es un poco la idea, ese es el concepto. Localizar esos puntos de estrangulamiento por donde pasan todas las rutas de explotación y mitigarlas. Esta es la query de Cypher, de Neo4j, es como el motor que utiliza Bloodhound por debajo, no os preocupéis, no es relevante. Esta es la primera aproximación que hicimos para listar todos esos cuellos de botella, todos esos choke points, y además priorizarlos. Recordad lo que me decía el cliente. Oye, necesito que me priorices las rutas de explotación, que me des lo que tengo que arreglar el lunes. ¿Cuál fue la idea? Vamos a ver cuáles son todos esos choke points. Lo hicimos y nos salían muchísimos. En entornos grandes, muchísimos. Esto lo he probado ya en muchos entornos, salen muchos. Hay que priorizarlos. ¿Cómo los priorizamos? La primera aproximación fue, vamos a ver cuántas rutas de explotación, cuántas ramas vienen de abajo que acaben pasando por ese choke points en concreto y los contabilizamos. Y lo que hacemos es ordenarlo por número de ramas o por número de rutas de explotación. El problema, luego lo veréis, que eso funciona a medias, porque desde nuestra perspectiva, desde mi experiencia en OpenTesting, el número de ramas o el número de rutas de explotación no siempre significa que tenga más probabilidad de ser explotado por un atacante. Vale. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos juntamos Will y yo. Al final, dijimos, tenemos que buscar un sistema de scoring, un sistema de ponerle riesgo a cada una de las rutas que sea un poco más eficiente. Tenemos que tener en cuenta más criterios. Nos juntamos. El técnico lo que quería era pues, más rutas de explotación, el de gestión, menos problemas, y ahí nosotros lo que queríamos era más birras. Te lo digo porque cada vez que me junto con Willy está... Pero bueno, en un momento de esos, pues tuvimos un breve destello de lucidez y bueno, dimos con una serie de criterios a los que empieza a ayudarnos ya a calcular el riesgo de cada una de las rutas de explotación, ¿vale? Recapitulamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya hemos identificado cuáles son las ramas o los puntos sobre los que tenemos que actuar. Si cortamos todas estas, no habrá nada que sea capaz de saltar a tier 0. La idea ahora es hacerle un análisis del riesgo de cada una de ellas, darle una puntuación y luego al cliente le entregamos un informe priorizado por lo que entendemos que es el riesgo asociado a cada una de ellas. Le decimos, oye, esta ruta en concreto, en base a mi experiencia, tiene más riesgo porque es mucho más probable que sea explotada por un cliente, y esta otra, de las 1000 que te voy a dar, bastante menos. Por lo tanto, bueno, centra tus esfuerzos limitados en las que tienen mayor riesgo. Vale, acordaros, esto es el choke point, que esto es lo que pertenece a la jungla, eso que hemos dicho, a lo donde están ahí conviviendo todo lo que no debe ser confiable, y el último punto, o el último privilegio sobre el cual algo de la jungla es capaz de saltar a un tier 0, que tenemos que cortar, ¿vale? Esto es las ramas esas que hemos dicho que tenemos que cortar. ¿Cómo calculamos el riesgo aquí? Bueno, tenemos en cuenta 4 cosas. La primera es el nodo de origen. La segunda es el tipo de privilegio que hay. La tercera, el nodo de destino, hacia qué objeto crítico tenemos permiso. Y la cuarta, como os decía antes, es el número de rutas de explotación que dependen de ese choke points. Por lo tanto, aquí tenemos ahora este último usuario que es capaz de comprometer este control de dominio y el número de rutas de explotación que hay que de alguna manera van a acabar teniendo que pasar por este choke point. Con esos 4 factores, esos 4 criterios, vamos a calcular el riesgo, ¿vale? Tenemos el nodo de origen, el tipo de privilegio,
el nodo de destino, el número de rutas de explotación que lo atraviesan. ¿Qué hacemos con estas 4 cosas? Es algo muy sencillo. Le preguntamos a la IA, ¿no? Y la IA nos da una serie de recomendaciones, las cuales pues lo hemos ido adaptando y hemos llegado pues, a esta fórmula para hacer el scoring. ¿Cómo calculamos el riesgo? Bueno, lo que hemos hecho es le damos un peso a cada uno de esos 4 criterios. A este le voy a dar un 0,20, un 0,30, 0,25, etcétera, etcétera. Le decimos qué tiene más peso. Y luego, dependiendo del tipo de origen, por ejemplo, si el origen es domain users, pues le estoy dando mucho más peso, porque domain users es todos los usuarios. Si el origen es un grupo que a lo mejor no tiene usuarios a día de hoy, no es explotable, le estoy dando mucho menos peso. El tipo de privilegio es muy importante. Si esa ruta, el tipo de privilegio que hay es un contains, que es una unidad organizativa, tiene un contains, pues técnicamente hay una relación entre ellos, pero explotable, rara vez. Sin embargo, si el tipo de privilegio que tienen es del poder cambiar la contraseña, explotable, probablemente. Un DCSync, probablemente. Lo que contaba pues Geray antes, algo de escalada de privilegios en un certificado, probablemente sea explotable. Entonces, lo que hemos hecho nosotros aquí es integrar esa experiencia nuestra, ese Intel nuestro, de qué tipo de privilegios son más o menos explotables, o cuáles le gustan más a los atacantes y cuáles le gustan menos, y en función de eso le estamos dando pues, mayor riesgo o menor riesgo a cada una de las rutas. Lo que os contaba antes, en mi caso, según en mi experiencia y en la manera en la que yo tengo ahora mismo el algoritmo configurado es que para una relación de confianza del tipo has a session, es decir, si lo que vamos a tener que hacer para explotar es dumpear la memoria de un servidor para extraer las credenciales, pues le voy a dar quizá un poco menos de peso porque en mi experiencia, si hay una vulnerabilidad del tipo de certificado, hay más probabilidad de que esa sea la explotable que la de dumpear la memoria del SAS, ¿vale? Como os decía antes, contains. En resumidas cuentas, en función del tipo de privilegio y de cómo yo sé que es más o menos realista explotar en un pentest, le voy a dar más o menos peso dentro de la función de cálculo de riesgo. El nodo destino, súper importante también. Si el nodo destino, el que se ve afectado, es, pues no sé, el objeto del dominio por un DCSync, pues a lo mejor le doy más peso. Si es un controlador de dominio, puede que le dé más en función de la relación de confianza de la ruta de explotación que estemos tratando. Y por último, el número de rutas de explotación, es decir, cuántos objetos, cuántos usuarios, cuántos grupos acaban teniendo que pasar por ahí. A mayor número de rutas de explotación, mayor será el peso. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento? Perfecto. Bueno, y eso lo normalizo en un tanto por ciento. Lo vemos de manera un poco más gráfica. ¿Qué tendríamos? Arriba, la joya de la corona, nuestras cuentas de administrador, nuestro controlador de dominio. Y abajo, pues una serie de rutas de explotación y de choke points, que son los que acaban saltando a esas rutas de a esa joya de la corona, a ese tier 0. A cada uno de esos le vamos a dar un riesgo de 0 a 100. Y luego en el informe lo vamos a ordenar por riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues obviamente de manera automatizada nos vamos a ayudar con una pequeña herramienta que he creado que se llama ShockHound y os cuento muy brevemente pues, el funcionamiento de ella, ¿vale? Lo primero que hacemos, tiramos SharpHound o tiramos AzureHound, ¿vale? Que no es otra cosa que es el recolector de datos, la enumeración para obtener todos los usuarios, todos los grupos, todos los equipos del dominio o directorio activo. Y una vez que tenemos toda esa información, se la importamos a Bloodhound o su hermano para Azure, ¿vale? Es decir, colecciona todos los roles, todos los usuarios, todo lo de entra ID y se lo mandamos a Azure también. Una vez que hemos coleccionado toda esa información, tenemos que configurar nuestro tier 0.
¿De acuerdo? Tenemos que decirle a Bloodhound qué se considera crítico en nuestra organización. ¿Por qué? Bloodhound, por defecto, os va a marcar algunos objetos como tier 0, algo que ellos ya saben que son tier 0 siempre, pero luego en cada organización hay cosas que es imposible saber de manera automatizada que deben considerarse como críticos. Imaginemos que tenemos un servidor de virtualización donde tenemos virtualizados los controladores de dominio. Ese servidor de virtualización probablemente queramos tratarlo como algo crítico, por si comprometemos ese servidor, estamos comprometiendo todas las máquinas virtuales y entre ellas los controladores de dominio. Pues tenemos que decirle a Bloodhound, oye, esto considéralo como crítico también y cuando vayas a buscar rutas de explotación que lleguen a tier 0, tenme en cuenta esto también. Ahora os daré unos consejillos para hacer eso. Siguiente paso, ejecutamos Bloodhound. Cuarto, Bloodhound nos hace el análisis de riesgo y la priorización. Vamos. Y por último, nos genera un informe. Un informe en Excel. Porque yo ya creo que soy un poco como Miguel Ángel, yo soy un poco boomer. Yo trabajo en Excel, que es la mejor herramienta que se ha creado en la vida, no me jodáis. Me estoy dando cuenta que me estoy haciendo viejo, ¿eh? Soy de la época en la que los exploits se publicaban con fallos. Eso ya es viejo, ¿eh? Para que los script kiddies, eso es un término que está perdido, no lo explotaran. Nos obligaban a saber programación, ¿eh? Eso está cotizado hoy en día. Bien. Configuración del tier 0. Lo que os decía, este punto es muy importante para obtener datos que tengan sentido. O para que no tengamos falsos negativos por ahí. Cuanto mejor configurado esté nuestro tier 0, mejores resultados vamos a obtener con la herramienta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por supuesto, estamos en Andalucía, estamos utilizando la herramienta, la versión community, la versión gratuita de Bloodhound, la de los pobres, la nuestra. Y en esta, porque bueno, la versión de Enterprise ellos hacen algo con choke points, pero no hacen cálculo de riesgos. Tenéis que entrar aquí en Administración, en Configuración, Early Access Features, y tenéis que darle ahí a habilitar el Tier Management Engine. De hecho, la última versión que han publicado ahora ya viene habilitado por defecto. Luego os vais a una sección que se llama Privileged Zone Management, donde vais a ir de manera muy fácil, le vais a ir añadiendo qué es lo que consideráis que es crítico en la organización. Si sois vosotros mismos los que os estáis visitando, lo sois vosotros, y sois los pentesters, pues con lo que ya hayáis entendido y el conocimiento que tengáis ya de la organización, pues lo añadís ahí. ¿Qué tenéis que meter? Bueno, lo que decía, Bloodhound os va a meter por defecto muchas cosas ya que os las va a marcar como críticas, como son esas, pues el objeto del dominio, o de todos los dominios que hayan ahí, con la relación de confianza que tengáis, la estructura de admin S holder, los usuarios de domain admin, de enterprise admins, bueno, pues todo lo que se deba considerar crítico, ¿vale? Ahí tenéis los controladores de dominio, los schema admins, enterprise controllers, key admins. Estos son grupos porque tienen altos privilegios dentro de directorio activo y que los va a considerar tier 0. Aparte, tenéis que meter vosotros, lo que decía, otros que no vayan a ser clasificados como tier 0 por defecto, pero que es muy importante que los metáis vosotros, ¿vale? Pues como son, pues eso, ADFS, aunque los ADFS están empezando a hacerlo ya bien de manera automatizada. ADFS si sois valientes y todavía lo tenéis en el entorno, valientes o terroristas. Entra ID, tenéis los sistemas de gestión de acceso, donde tengáis PIM, los Privileged Identity Management, las cuentas de MS-Sol, son las que se utilizan para la sincronización entre Azure y Active Directory, el SCCM y bueno, en definitiva, cualquier otra cosa que vosotros consideréis que es crítico. Aquí hay un recurso que es muy bueno de la gente de SpecterOps, que son los creadores de Bloodhound, que es un repositorio donde os han puesto un montón de objetos y si se deben considerar tier 0 o no, y la justificación de por qué. Y bueno, y ahora,
pues hago una pequeña demo. ¿Alguien, algún voluntario que quiera subirse conmigo a tirar la herramienta? Solo uno, ¿eh? No tantos. ¿No? ¿Alguien que haya usado Python alguna vez? Bueno. ¿Sí o no? Venga. A dar un aplauso, hombre. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Manu. Estupendo. Gracias, tío. Nada, ahí lo tienes, todo tuyo. Tírala. Ojo que le he dado una PowerShell de administrador, ¿sabes? De mi equipo personal. Es un Lenovo, el que tenga un ThinkPad, eso es infinito. ¿Alguien tiene un Lenovo por aquí, un ThinkPad? ¿Desde qué década lo tenéis? Ah, ejecuta, tú, tira. ¿Qué has puesto? Cabrón. Nada, es un Python, es un choke point, choke count. Vale. Puedes si quieres mirar la ayuda, simplemente estoy haciendo una prueba para ver si el resto de la gente es capaz de tirarlo, ¿no? Ah, si lo rompes no es tuyo, tranquilo. ¡Está! ¡Funcionado! ¡Bien! Bueno. Perfecto. Oye, vamos a dar un aplauso a Manu. Nada, de hecho, mira. Pensaba que ibas a hacer primero esto, pero realmente no hace falta. Bueno, tenéis ahí una serie de opciones que luego las voy enseñando. Mil gracias, tío. Bueno, como veis, es muy sencillito. ¿Qué hace Chokehound? Se conecta a la estancia que es donde tengáis Bloodhound. Esto es completamente configurable. Yo lo tengo en localhost, pero le ponéis en la configuración. De hecho, está en el repositorio, lo explica cómo cambiarlo. Donde tengáis Bloodhound, bueno, Bloodhound, de hecho, Neo4j corriendo, o Postgres, como lo tengáis. Va a consultar la base de datos donde ya hemos importado todos esos datos. Va a obtener todos los choke points. Una vez ha tenido todos los choke points, para cada uno de ellos va a obtener cuántas rutas de explotación pasan por ellos. Y ahora, para el nodo origen, tipo de relación de confianza y nodo destino, le va a hacer unos cálculos de esos pesos que he dicho y nos va a calcular el riesgo asociado a cada una de ellas. Y, por supuesto, nos va a generar un Excel. Porque los que trabajamos en consultoría trabajamos con Excel. Vale, os lo enseño brevemente. El informe. Bueno, pues aquí hemos calculado, entre otras cosas, esta realmente es la pestaña que nos interesa. Voy a quitar, para no embornar demasiado esto, algo de datos. Pero bueno, aquí, para los que no hayáis prestado atención, ahora es el momento, justo esto. Vale. Todo esto son choke points y posibles rutas de explotación, ¿vale? Fijaros lo que tenemos aquí, por ejemplo. Tenemos que Domain Computers, que básicamente es todos los equipos, prácticamente todos los equipos del dominio, tienen una relación de confianza, pueden escalar mediante la vulnerabilidad que contaba antes Geray de los certificados, perdón, los servidores de certificados, en concreto la vulnerabilidad número 3 de ES3. De hecho, si clicáis aquí, os va a ir a la web de Bloodhound para explicaros esta vulnerabilidad en concreto, cómo se explota. Bueno, a lo que íbamos. Todos los equipos del dominio, casi todos, pueden escalar privilegios mediante ES3 contra el dominio Phantom. Y hay 71 rutas de explotación que pasan por ese dominio, por esa ruta de explotación o por ese choke point en concreto. Y el riesgo que le hemos calculado es de 74 sobre 100. ¿Vale? La siguiente, pues, no sé, por ejemplo, esta. SVC, Domain Joint, es el
propietario, el owner, de un controlador de dominio. Y por ahí pasan 34 rutas de explotación distintas. El riesgo asociado es 52. Probablemente es un poco más bajo, pues porque no todo el mundo va a poder llegar a comprometer esta cuenta de usuario. Aquí hemos añadido otra cosa, añadido bueno, pues si lo queréis ver de manera clara, por ejemplo, un link aquí, el path, que lo que va a hacer es abriros en Bloodhound, de manera gráfica, ese choke points en concreto, con todas las rutas de explotación que atraviesan este momento. Vale, si os fijáis aquí, puedo hacer esto. En la pantalla de fuera. Sí. ¿Veis? Domain computers pueden hacer el express y todo esto son los nodos, o en definitiva los objetos, que deberían de acabar pasando por ese choke point para terminar explotando algo del tier 0. Que acaba ya. Si os fijáis, algo curioso es que el número de rutas de explotación que acaban pasando por un choke point no necesariamente va a significar que tenga mayor riesgo. Sí, ¿no? ¿vale? Claro. En parte sí, pero no va a ser el único driver. La última que es, Aquí tenemos en concreto uno que tiene 44 rutas de explotación que pasan por aquí, que tiene menos riesgo que una por la que solo pasan uno. Pues no sé, por ejemplo, si os fijáis aquí, esta tiene 44, y es porque es del tipo has session. Y es que, bueno, pues a lo mejor en este momento ya no es la sesión, o es más complicado de explotar que algo del servidor del certificado. O los que son, por ejemplo, del tipo contains, que son de unidades organizativas, pues le hemos dado menos peso. ¿Vale? También lo tenéis, por supuesto, para Azure. Tengo lo calculado para Azure, todos los choke points, porque a todos nos encanta directorio activo, pero la realidad es que la gente que tiene dinero se está pasando a Azure. Pero vaya púas, mete Azure. Entonces, a día de hoy, sigue habiendo directorio activo, por supuesto, pero cada vez hay más cloud, cada vez más Azure. Y si no, como mínimo, cada vez o casi todo el mundo tiene ya algo híbrido. Vale. Entonces, también os estoy calculando los choke points de Azure. Lo que no hago todavía, no me ha dado tiempo, es el riesgo, el cálculo del riesgo, pero sí que os hago el número de rutas de explotación que pasan por cada uno de los choke points de Azure. ¿Cómo se calcula el riesgo? Bueno, si algún friki está interesado, le podemos meter este parámetro que es log risk, que de hecho creo que ya está calculado. Bueno, esto lo que nos va a hacer es nos va a generar un log, está aquí. También es matambre. Y nos dice, por ejemplo, para choke point 1, acordaros que teníamos 4 criterios, que era el nodo de origen, la relación de confianza, el target, el nodo objetivo y el número de rutas de explotación. Pues me está diciendo que el nodo de origen en este caso es un grupo y le estoy dando un riesgo del tipo 6 del 1 al 10. Y que este es el peso que tiene ese criterio. Para ADCS 3 le estoy dando un 9. Para el target, el objetivo que sea del tipo de dominio, pues le doy un 10. Entonces, así es como estoy calculando el riesgo. Luego lo normalizo al 1 al 100 y chipú. Bueno, ya estamos terminando casi. Esto lo podemos, o bien nosotros de manera interna trabajando, vemos cuáles son las rutas de explotación que tiene más sentido explotar o que tiene más sentido reportar, porque esto nos va a ayudar a la hora de decirle al cliente, oye, tienes todos estos fallos, tienes que calcular todo esto, tienes que mitigar aquí y allá, y esto es el orden de prioridad que tienes que llevar a cabo para mitigarlo, ¿vale? Cosillas a seguir implementando en la herramienta. El cálculo de riesgo para Azure. Identificar choke points que yo sé que existen dentro de eso que os he contado, que es la jungla dentro de Tier 1 y Tier 2, que por ahí pasan también en algunos casos, hay puntos críticos por los que pasan muchísimas rutas, por calcular, identificar eso y calcularlos también, porque bueno, si podemos quitar también movimientos laterales dentro de toda esa zona no confiable, pues eso que nos llevamos. Por supuestísimo, soy muy consciente, seguir afinando el sistema de scoring que tenemos es algo deficiente en algunos casos,
porque la idea es que yo lo habré tirado ya en 30 entornos así, pero tengo que seguir en cada entorno que yo lo tiro, voy aprendiendo, voy viendo casuísticas que no había tenido en cuenta y voy un poco afinando el sistema de scoring. Lo bueno de esto, pues lo puedo enseñar, no, pero el que esté interesado que lo mire, es que os invito a que ajustéis el sistema de scoring, todos esos pesos, a vuestras necesidades o a vuestro criterio, ¿vale? Y luego también algo interesante es añadir las recomendaciones para cómo mitigar esa ruta de explotación, hacerle la vida más fácil a aquellos que nos pagan. Moraleja de esta historia. Bueno, pues que pongáis el foco en lo que verdaderamente importa y es el impacto, ¿vale? No necesariamente en las rutas técnicas que nos encanta a nosotros los frikis, que adelantéis un plan de acción priorizado porque os lo van a pedir y si no os lo van a pedir, lo que estáis haciendo a nadie le importa. Si no os piden un plan priorizado es porque nadie está revisando lo que le acabáis de entregar. Y que empecéis a tener esa capa de visión un poco de estrategia de negocio por encima de vuestro conocimiento técnico, porque sin lugar a dudas lo que realmente le importa al cliente final es cuáles son los riesgos para que ellos tengan la capacidad de tomar decisiones priorizadas. Comenzaba preguntando quién no se ha visto alguna vez perdido en un bosque, ¿no? En un bosque de directorio activo. La próxima vez que os encontréis perdidos en un bosque y no sepáis qué ruta coger, pues recordad que Bloodhound os va a mostrar las rutas que existen y Chokehound os va a indicar dónde tenéis que talar. El bosque se volverá bastante menos caótico y comenzará a ser gobernable. Yo soy Carlos García y ha sido un auténtico placer estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Antes de las preguntas, si hay alguna, ahí tenéis el repo donde lo podéis bajar en el repositorio de ProTab, que es una organización sin ánimo de lucro en la que yo colaboro, que es para proteger administraciones públicas, que los pobres tienen unos recursos bastante limitados muchas veces y entre todos pues les ayudamos a esos funcionarios a que puedan mantener sus infraestructuras, que al fin y al cabo están al servicio de nosotros los ciudadanos, pues de manera un poquito más segura. Lo tenéis ahí de manera gratis. ¿Alguna preguntilla? Aquí abajo. Bueno, primero enhorabuena por la charla, me ha parecido muy aplicable, sobre todo al mundo del pentesting. Yo creo que muchos pentesters nos hemos encontrado en esa situación en la que tenemos un árbol de decisiones enorme y el cliente nos pide que prioricemos y que le demos el riesgo. Y bueno, mi pregunta va un poco más técnica porque me interesa para mi caso de implementarlo y es sobre el tema del tier 0, me ha parecido muy interesante. Y si existe alguna forma, que no sea a través de la GUI, si existe alguna forma a través de la API de Bloodhound para poder marcar eso. Sí. No sé si lo... ¿Sí? Sí. Es en Neo4j es una feature, una característica que se llama labels, como etiquetas, y lo que está haciendo Bloodhound realmente por debajo es a los nodos te está aplicando una etiqueta. Es decir, tú, mediante Neo4j, tratando con la base de datos, le vas a poder añadir una etiqueta a los nodos que te interesen y marcarlos como tier 0 o extraer quiénes son los que son tier 0. Es muy fácil. Muy fácil. Y lo que decías, esta herramienta, que nadie se equivoque, yo la he creado por una necesidad que yo tengo en el trabajo de verme miles de veces con cómo priorizo lo que le tengo que reportar al cliente, voy a ayudarme a mí mismo y voy a darle un plan priorizado, que es lo que necesita el cliente. Es que sí, sin duda es una aplicación a un problema que he tenido yo en el día a día. También otra cosa, que bueno, es lo que estábamos hablando antes, sobre que hay yo al menos le veo una limitación al Bloodhound,
porque bueno, hay entornos, es verdad, que hay muchas vías de compromiso, hay en otros en las que no tanto, y el Ujú. Bloodhound, que yo sepa, solo te muestra el shortest path, que un paso que solo te muestra el mínimo. Ujú. Si hay uno que igual es más grande, que tiene 5 o 7 pasos, no te los muestra Ujú. en el filtro este que has enseñado. Ujú. No sé si hay alguna forma de que te muestre todos, porque yo no Sí. lo he visto. De hecho, en la configuración yo le tengo, en las settings, el número de saltos, de hops que se llaman, que tú quieres que tenga en cuenta para calcular la ruta. El problema que tiene Bloodhound Community Edition es que la aceleración que usa es la CPU. Entonces, cuando metes una ruta muy grande, que es lo que te ha pasado, o peta o se tira horas y por eso ellos mismos lo limitan al shortest path. Pero es absolutamente configurable desde Neo 4J cuántos pasos quiere. Pregunta corta, sí, pregunta larga. Desde la interfaz de Bloodhound es muy limitada. Desde Neo 4J directamente puedes hacer lo que te dé la gana. Que te las muestre absolutamente todas, que te muestre rutas con todos los pasos posibles del mundo, todos los saltos del mundo. Eso sí, RAM, memoria RAM. Hombre, pones un límite igual máximo 7. Sí, claro, es totalmente. Yo le tengo puesto ahora, para esta demo le tenía puesto creo 5 o 3, ya no lo sé. Pero le puedes poner lo que quieras, o todos. Shortest path es que te obliga a ponerle cuántos saltos quieres, pero shortest path es una función, tú puedes decirle que te dé path directa. Eso es cuando ya entra en juego aprender un poco de Cypher, el lenguaje de programación para hacer queries a los grafos, que es lo que hay por debajo, que es grafo. Vale, gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, aquí. Una por aquí. Buena. ¿Qué tal? Bueno, al final. Un poco más, pégate un poco más. Hola, hola. Sí. Vale. Sobre todo la pregunta, o sea, la herramienta va enfocada con la extracción de datos con Sharphound y tal, ¿no? Ujú. Y te iba a preguntar, a la hora de ejecutar Chokehound, ¿le tienes que pasar los JSON, le tienes que pasar el zip de toda la información que recupera Sharphound o cómo lo haces? Muy buena pregunta, porque es un paso que he obviado. Tienes que haber importado en Bloodhound el JSON. ¿Por qué? Porque cuando nosotros importamos el JSON en Bloodhound, el JSON como tal no tiene toda la relación, es decir, no existe una relación de confianza en JSON que se llame ADCSS3. Existen privilegios dentro de cuando hace la enumeración. Lo que ocurre, y por eso es importante hacer esto, es que cuando nosotros importamos el JSON en Bloodhound, no sé si lo habéis hecho alguna vez que pone importando y luego pone processing o algo así. Lo que está haciendo es inferir los datos que acaba de hacer y generar nuevas rutas o generar nuevas relaciones de confianza con el intel que ellos tienen. Es decir, las relaciones de confianza que he visto aquí, hay muchas que se generan post-processing, que no están en el JSON y que las genera Bloodhound cuando importamos el JSON. Por lo tanto, hay que importar el JSON en Bloodhound y luego tirar Chokehound contra la base de datos de Bloodhound. Porque solo entonces, solo después de haber importado, cuando tenemos todo el procesamiento que ha hecho Bloodhound y toda la... Es decir, DCSync no existe eso. DCSync es el get changes y el get changes all. Sin embargo, Bloodhound no te muestra eso, te muestra una relación que se llama DCSync. Que por debajo, eso es una cosa que ha generado en el post-processing y no está en el JSON. Y, o sea, sobre todo lo he preguntado por tema de cuando no hace enumeración con Sharphound o tal, un poco más automática y lo hace a través de query setup, ¿hay alguna forma de utilizar la herramienta de Chokehound o ya eso no tiene sentido? Cuando haces la enumeración, ¿cómo? Perdona. No tan automática a través de Sharphound, ¿Sí? sino en plan queries de LDAP simple enumerando. De alguna manera la vas a tener que convertir. De alguna manera, por lo menos para utilizar Chokehounds, la vas a tener que convertir a un JSON de Bloodhound, que se puede hacer. Pues hay herramientas para el EDA pasarlo a un JSON y luego a Chokehound, hay herramientas para el Ad Explorer, sacarte un JSON y tal, pero Chokehound no funciona, al menos de momento, con resultados de otra herramienta que no sea Bloodhound. Sí. Has hablado de Sharphound, podéis utilizar
lo que os gusta a vosotros, los que usáis Linux, Bloodhound, CEP, lo que queráis. Lo que pasa es que Sharphound está siempre mucho más avanzada, o un poco más avanzada siempre que luego las implementaciones que hay en Python. De hecho, ayer mandé un pull request a Sharphound, así para arreglar una cosilla que falla, a ver si me la aceptan. Sharphound siempre, Windows siempre, coño. ¿Qué es la que nos da de comer? Windows. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, pues nada, mil gracias, chicos. Muchas gracias.